Hola, hoy voy a enseñarte a hacer un bajo plato con forma de flor. El patrón que vamos a utilizar es este, pero en vez de dejártelo en un archivo descargable, lo que voy a hacer es explicarte cómo lo he hecho para que lo puedas hacer tú misma y adaptarlo a las medidas que necesites. Para dibujar el patrón lo que hice fue coger un folio de tamaño DIN A3 porque el 4 no era suficientemente grande para hacer la flor del tamaño que yo necesitaba. Lo doblé en dos, luego en dos y de nuevo en dos. Y una vez que tuve este cono, le marqué por aquí la curva que a mí me interesaba que tuviera cada uno de los pétalos y lo recorté. De manera que al abrirlo me quedó el patrón del tamaño que yo quería con la curva necesaria en cada pétalo. Si a ti te gusta más pronunciada, simplemente tienes que recortar más de las esquinas cuando estés haciendo el patrón. Los materiales que necesitas, además del patrón, son una tela para el delantero. En este caso yo estoy utilizando algodón, una tela de algodón fino. Es lo más adecuado porque como luego le vamos a tener que dar la vuelta, es mejor que sea una tela fina. Además, un trozo de guata, en este caso la mía es de algodón y es un poco fina, no es las que se usan para colchas, que resultaría demasiado gorda. Por supuesto, los dos trozos tienen que estar acorde con el tamaño del patrón. Para hacer la parte trasera necesitas dos trozos de tela que sean la mitad y un poco más del ancho de la tela que vamos a utilizar para la parte de arriba. Yo en este caso estoy utilizando lino, que me gusta mucho cómo combina con las telas de algodón con estampados coloridos. Lo primero que voy a hacer es coger las dos piezas de la parte trasera y ponerlas derecho con derecho en el caso de que lo tuvieran, aunque en este caso es una tela que no tiene derecho ni revés. En caso de que tuvieran derecho y revés, derecho con derecho, y lo voy a sujetar con alfileres para pasar a coser a la máquina. Voy a hacer una costura de lado a lado dejando una abertura en el centro. Como esto ya lo hemos hecho varias veces y no hace falta que os enseñe cómo lo coso a la máquina, que seguro que lo habéis visto un montón de veces, aquí tengo una pieza cortada exactamente igual que os he dicho, los dos trozos, y luego los he cosido por uno de los extremos, dejando aquí un hueco pues de aproximadamente 6 centímetros, que será con lo que luego le daremos la vuelta. Además, ese trozo de lino lo tenemos que planchar por la parte del revés con la costura abierta, es decir, este es el derecho y en la parte del revés tenemos que abrir los dos extremos de la costura y pasar la plancha por delante, de manera que aquí nos quede el agujero y ya tenemos perfectamente preparada la parte trasera. En el siguiente paso lo que haremos será colocar la tela delantera sobre la guata, con el trasero de la tela tocando la guata, y pondremos el trasero enfrentado derecho con la tela delantera, intentando que la costura quede lo más en el centro posible, y encima de esto vamos a colocar nuestro patrón. Como tiene rayas marcadas, lo que voy a hacer también es colocar la costura en el centro del patrón, de la raya central, para que me quede equilibrado. Y ahora, con mucho cuidado, pasaré el patrón a la tela trasera. Una vez que lo tenemos pasado, voy a sujetar con alfileres para pasar a la máquina. Y lo que vamos a hacer es coser por todo el contorno que hemos dibujado sin dejar ningún hueco, porque el hueco que hemos dejado en la parte trasera es por el que le vamos a dar la vuelta. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque como los bordes son curvos, sabes que normalmente en este tipo de trabajos dejamos un hueco en uno de los extremos y le damos la vuelta por ahí, pero al ser curvos los bordes va a ser muy difícil que lo podamos cerrar y quede bien con puntada escondida. Con lo cual vamos a hacerlo de esta manera, con esta nueva técnica, para que le podamos dar la vuelta por detrás y los extremos nos queden perfectos. Una vez cosido todo, además de recortar por todo el borde a medio centímetro aproximadamente de la costura, lo que he hecho ha sido cortar unos piquetes en cada uno de las intersecciones de los pétalos, de esta manera en que el pico quede a 1 milímetro aproximadamente de la costura, para que le podamos dar la vuelta y quede mejor acabado. Ahora, por el agujero que habíamos dejado sin coser
en la tela trasera le vamos a ir dando la vuelta poco a poco. Una vez dado todo la vuelta y pasado un poco la plancha, lo único que nos queda es cerrar esta abertura, que como te imaginarás hay que hacerla con puntada escondida. Si no sabes cómo hacerla, puedes ver mi vídeo de cómo hacer la puntada escondida. Si quieres, le puedes pasar una costura todo alrededor para tener un borde decorativo, pero a mí la verdad es que me gusta bastante este acabado y quiero dejarlo así. Espero que te haya servido todo lo que te he explicado. Si te ha parecido útil, dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis tutoriales.